a hablar de el maestro Joaquín Galarza, quien nace en San Luis Potosí con hemos conseguido dos fechas de nacimiento, una oficial, que es la del 2 de octubre de 1928, y la dada por él directamente, que ahí agradezco a Jay Quaushoshin por su aportación de la información directamente por él, del 16 de agosto de 1928 en San Luis Potosí, y fallece el 31 de julio de 2004 en Francia, París. Y bueno, curiosamente con su fecha del 16 de agosto que él proporcionó para hacer su estudio de Don Alamat, o digamos que para los que no sepan qué es un estudio de Don Alamat, es una carta astral basada en los calendarios solar y lunar de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Y bueno, curiosamente, él nace en un día 3 Olin, 3 movimiento, en un año 7 pedernal, que es el año de 1928, en la ventana de Huey Tecuihuitontli. Y sus nombres probables, fíjense qué curioso: Tecuiloali, dibujo que se mueve, escritura en movimiento. Tlapaltesqui, moledor de colores. Y Tlacuilocatzin, venerable hacedor de libros y pinturas. Bien que no hay casualidades. Y bueno, esta cápsula la vamos a hacer en agradecimiento y por petición de Margarita. Muchas gracias por tu sugerencia. Vemos que este etnólogo obtiene su maestría y doctorado en lenguas en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo como bibliotecario de la Biblioteca Nacional de París, en Francia. Imagínense, él dominaba perfectamente el francés. Y como bibliotecario especializado en la Biblioteca del Hombre en París. Y bueno, ese hablar el francés le abrió las puertas para acceder directamente a nuestros códices hermentos allá en Francia. Entonces tuvo las puertas abiertas con el tesón que tenía él como investigador, y aparte pues con la seriedad que vieron allá. Bueno, allá lo tenían así, en charola de plata, de verdad. Lo invitaban para todo, para eventos. Aquí tristemente vemos que poco se difunde, muy poca información de él en internet. No verán ustedes, bueno, yo no encontré ningún video. Existen algunas de personas que estudiaron con él, algunos artículos, documentos, remembrando, ¿no? Pero pues nada profundo ni serio. Hizo un doctorado en la Universidad René Descartes de Sorbona y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, con 2 trabajos: el lienzo de Chepetlán de Guerrero y el Códex de Zempoala de Hidalgo, respectivamente. Y bueno, les recomiendo yo bastante un trabajo documental que se llama Tlacuilo, documental completo, que hizo con el cineasta Enrique Escalante y todo un grupo de músicos, los que hicieron los gráficos, etcétera, todo un equipazo, la verdad, que ahí encierra todo el concepto y aportación explicada, desglosada, para que aporta al mundo, no nada más a México, no, sino al mundo en el conocimiento de nuestros códices, el maestro Joaquín Galarza. Incluso lo mandan mucho como tarea de conocimiento general, ya que aporta pues bastante, y es una de las fuentes por las que muchas personas se allegan a la antropología, a los estudios sociales. Bueno, algunos de sus libros son Amat Amostli, El papel y el libro; Tlacuiloa, Escribir pintando; Para leer la tira de la peregrinación; El Códice Tobar, lectura del retrato real; Estudios de escritura indígena tradicional azteca náhuatl; La escritura en el México antiguo;
Códice de Chimalpopoca, códices y pinturas tradicionales indígenas, catecismo indígena Paternoster 1 y 2, 20 planos indígenas tradicionales, colección códices mesoamericanos, Inamoshli Intlacat, el libro El Hombre, etcétera, ¿no? Esos son algunos de sus trabajos. Y bueno, ¿qué se estudia, digamos, en los códices para dar una idea de lo que es su trabajo? En los códices se ven muchas cosas. Son ideogramas, ¿no? Tienen ideogramas, son de que tienen la forma, se lee el color, se lee la forma, se lee la posición, se lee la orientación, se lee inclusive si hay algo quemándose, si hay algo que en ese momento se captó la idea de una acción, se leen acciones, se leen cosas del pasado, del futuro, genealogías, fonemas, o sea, sonidos, los numerales, cuentas calendáricas o cuentas de como estas de chalchihuites que representan también años atados de años, inicios de ciclos. Tienen tipo de información genealógica, histórica, de migraciones, mapas, moral, medicina, curación, matemáticas, movimientos celestes, calendarios, etcétera. ¿Con qué material se hacían los amates? Bueno, se hacían los códices de amate, por ejemplo, que es la pulpa de la corteza del amate, del árbol de amate, que se hace papel, pieles, también telas, bueno, ya que llegaron, que invadió Castilla, pues con papel, ¿verdad? Tipo europeo. También lo que son las piedras labradas, los bajorrelieves, altorrelieves, las estelas, todo eso es escritura. Después de que vean ese documental de Tlacuilo, sinceramente van a ver las zonas arqueológicas desde otro punto de vista totalmente diferente. Bueno, ¿cuál es su aportación de Joaquín Galarza? El maestro Joaquín Galarza era una persona, como les digo, pues muy sencilla. Era una persona que le encantaba compartir, y su grandeza estaba en su sencillez. Él nos enseñó que, por ejemplo, había que empezar, si yo quiero leer un códice, primero vamos a empezar de ceros, de la primera página, con la primera imagen, digamos, ¿no? Por decir algo, un ejemplo. Bueno, aquí tengo un pájaro, tengo una mano y tengo una construcción, ¿no? Una simiente. Entonces, bueno, voy a ver qué forma tiene, qué clase de ave es, si aparece nada más una vez en esa página. Tengo que dominar la imagen, es decir, concentrarme primero, por ejemplo, en el ave, todas en esa página, las aves que aparezcan de ese tipo, copiarlas exactamente iguales, pues ella es la facilidad que se va a ir desarrollando, y viendo si tiene algún color, posición, etcétera. Después, ¿con qué está asociado? Bueno, en este caso vemos con Mike, ¿no? Entonces, vamos a ver que están juntas. Bueno, y las tres imágenes ya con el tiempo, ya desarrollando, dice Santo Tomás, digamos, que en el idioma castellano Santo Tomás, pues Shantenamit más Totot más Mait. Entonces dice Shan Toto Ma. Por ejemplo, digamos, esto traduciendo en náhuatl así se escribiría Santo Tomás. Y bueno, en nuestros códices pues va siendo al revés, tenemos que decodificar el elemento mínimo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, se los comparto, que la primera vez que cuando lo conocí fue en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando yo cursaba el primer año de etnología, en un taller de investigación de códices mexicanos. Y bueno, lo primero que yo llegué bien emocionada, no, mire maestro, es que yo ya empezaba pues en la mexicanidad, en el Poposhkomi, ya tenía un añito, entonces pues estaba yo apasionada con ello y yo quería saber, ¿no? Sobre todo lo que decía el códice
Aubin me parece que era, y sobre el Poposhkomit, sobre el sahumador. Entonces, pues él me dijo, espérate, ¿quieres estudiar el sahumador? Ok. Entonces te vas a ir al puro sahumador, pero lo demás, maestro, no, nada. Primero el primer código, vamos a ver cómo está hecho, cómo está construido, y de ahí tienes que ir desarrollando una habilidad para verlo, si en esa página se va repitiendo, etcétera, y a qué está asociado y los colores que tenga, etcétera. Aparte, si hay, por ejemplo, alguna planta que esté cerca o algo, tienes que investigar qué planta es. Aparte, básicamente, si tú lees un códice en náhuatl o maya, o mixteco, o zapoteco, etcétera, entonces tienes que tener la habilidad de esa lengua. Si tú no la aprendiste, por ejemplo, en mi caso yo no la aprendí de nacimiento, entonces tienes que tener un nahuatlato, un hablante de maya, un hablante de la lengua zapoteca, lengua mixteca, etcétera, según el códice, ¿no? Al respecto. Y eso es indispensable. ¿Por qué? Porque aunque haya una traducción y se pueda, digamos, traducir la idea, no va a ser lo mismo que decirlo en náhuatl o en mixteco, o zapoteco, etcétera, porque es otra cosmovisión. Entre cada cultura es diferente, aunque haya cosas, elementos en sus cosmovisiones que son muy parecidos, incluso idénticos, como el concepto de la dualidad, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, lo básico, les digo, empezar por el elemento a decodificar básico. Él dio esa aportación y esa forma de leerlos, y es la forma correcta. Si ustedes ven ese documental que les comento de Tlacuilo, van a comprender a profundidad, en esa sencillez, muchas cosas y muchos errores que hemos cometido, como incluso al ir a un museo y ver las cosas de otra forma, ¿no? Como salvajes, como primitivas, ¿no? Todo tiene un porqué, una razón. Y bueno, ahí existe una diferencia también entre la cosmovisión comunitaria que tenían nuestros ancestros, nuestros abuelos, al plasmar esas ideas, que no eran, por ejemplo, no eran de competencia, de ver quién dibuja más bonito, no. Si vemos los códices, por ejemplo, mixtecos, tienen unas bases. Se ve que había una escuela, que en esa cultura, a pesar de sus variantes dialectales regionales de esa gran cultura, pues había una escuela que enseñaba los ideogramas, la forma de acomodarlos, los colores que eran con elementos de la naturaleza, como la grana cochinilla, que usaban, y se plasma ahí para a posteriori conservar esa cosmovisión, entregarla toda a las generaciones siguientes. En cambio, si vemos un texto, por ejemplo, un texto antiguo con respecto a nuestra historia actual del mundo occidental, del mundo de los colonizadores, de los invasores, vamos a ver la gran diferencia. Es para quedar registrado en la historia, para ese orgullo, recibir honores individualmente y escribir incluso cuestiones sobre los códices antiguos que tenemos que delimitar. Un mundo son los ideogramas y otro mundo, como en el Códice Mendoza, son todo lo que escribían los españoles encima de las imágenes, que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con el pictograma, con el ideograma, con la fonética. Por eso es básica la lengua. ¿Y quién puede leer los códices? Todo mundo. Todo mundo, claro, teniendo esa disciplina e investigando. Este no es conocimiento nada más de los antropólogos y de los etnohistoriadores, etnólogos. Debe de haber una interdisciplinaridad, trabajar el etnólogo con el arqueólogo y dar ese conocimiento, porque muchas veces vemos desgraciadamente las vacas sagradas que no comparten para nada conocimiento, pero sí son como un trono, como una élite de un supuesto conocimiento que ni siquiera les corresponde, que incluso es plagiado, por ejemplo, del maestro Joaquín Galarza, que en los 60 él ya tenía cosas escritas, y sin embargo muchos que se toman su trabajo y, oh sí, el códice tal y dice esto, hasta con guantes agarran
los códices y como grandes doctores, y sinceramente pues es una tristeza, porque ese es conocimiento que nos compete a todos. Y bueno, espero que le den un like a este video. Si quieren suscribirse para más, tienen alguna sugerencia de temas, bienvenidos. Les mando